Un miocito es una célula fusiforme y multinucleada con capacidad contráctil y de la cual está compuesto el tejido muscular. Constituye el elemento contráctil básico del músculo liso y estriado, gracias a la abundancia en su citoplasma de miofibrillas con capacidad contráctil. Son células especializadas que se diferencian fácilmente de otros tipos celulares debido a sus características morfológicas y sobre todo por sus características citológicas. Existen diferentes tipos de miocitos. Entre ellos encontramos los miocitos del músculo liso que presentan una morfología fusiforme, mientras que los estriados esqueléticos son cilíndricos y los cardíacos tienen forma de Y. Sin embargo, los miocitos del músculo esquelético tienen una característica citológica muy importante. Son plurinucleados. Esto quiere decir que tienen más de un núcleo que se sitúan en la periferia de la célula. Como son células tan diferentes del resto, algunas estructuras de la célula reciben nombres especiales. El citoplasma o sarcoplasma difiere del de una célula normal en el contenido de proteínas que contiene, mientras que la membrana plasmática, que forma un continuo con el retículo endoplasmático, se denomina sarcolema. En los miocitos, el retículo endoplasmático o retículo sarcoplasmático tiene una función muy importante y está muy desarrollado y en contacto muy estrecho con el sarcolema, mientras que en el miocito estriado esquelético y cardíaco, el sarcolema forma estructuras tubulares, y en el liso se denominan caveolas y no son tan marcadas. En ambos casos, su función es que el impulso nervioso llegue bien al fondo de la célula hasta que las cisternas que forman el retículo sarcoplasmático donde se acumula el calcio. Al recibir el impulso nervioso desde una neurona, el calcio contenido en el retículo saldrá de la membrana hacia el sarcoplasma y propiciará la desfosforilación del ATP en las fibras de actina y miocina, que son los principales componentes de su citoesqueleto y los efectores de la contracción muscular. En el sarcoplasma de las fibras musculares esqueléticas se pueden diferenciar dos zonas al microscopio. La zona clara, formada por las fibras ordenadas en paralelo de actina, y la zona oscura, que están compuestos por fibras de actina y miocina paralelas donde interaccionan. El calcio, al ser liberado del sarcolema, producirá el movimiento de las fibras de actina sobre las fibras de miocina. Las fibras del músculo liso no presentan un citoesqueleto tan ordenado como el de músculo estriado, pero aún así siguen presentando una zona clara y otra oscura. Entre las partes de los miocitos encontramos el núcleo, filamentos de actina, filamentos de miocina, túbulos T, retículo endoplasmático, sarcolema y las mitocondrias. Encontramos que el núcleo de la célula es una estructura ligada a la membrana que va a contener la información hereditaria de la célula, controlar el crecimiento y la reproducción de la misma. Este es el centro de mando de una eucariota celular y es habitualmente el más prominente orgánulo en una celda. En cuanto a los filamentos de actina, constituyen uno de los componentes del citoesqueleto. En las células animales se encuentran normalmente localizados cerca de la membrana plasmática, formando un entramado cortical que sirve de soporte a la membrana plasmática. Tiene que ver con el movimiento celular, ya que las células no nadan, sino que se desplazan arrastrándose por el medio que les rodea. Una vez anclada, la célula arrastra sus componentes intracelulares hacia el lugar de adhesión gracias a la actina y a proteínas motoras como la miocina. También tiene que ver con el movimiento intracelular, ya que los orgánulos se mueven por el interior de la célula y ciertos cambios de la forma celular requieren reorganizar su contenido interno. Los filamentos de actina participan en estos movimientos con ayuda de las proteínas motoras. Los filamentos de miocina. La miocina es la proteína más abundante en cuanto al músculo esquelético, ya que representa entre el 60 y 70% de las proteínas totales, por lo que es el mayor constituyente de los filamentos gruesos. Es una proteína fibrosa cuyos filamentos llegan a tener una longitud de 1.5 micrómetros y un diámetro de 15 nanómetros.
Está implicada en la contracción muscular por la interacción con la actina. La miosina es una varilla de proteína que se encuentra dentro de las células musculares. Tiene como característica ser fibrosa y permitir la contractibilidad del tejido muscular. Para poder ejecutar esta acción, la miosina se conjuga con la actina. La actina tiene como propósito actuar como fibra lineal, presentándose en forma de estrías, mientras que la miosina se encarga de unir las moléculas de ATP a las células musculares. En cuanto a los túbulos T, son invaginaciones de la membrana plasmática que penetran hacia el interior de la fibra muscular y permiten que los potenciales de acción lleguen a la profundidad de la célula. El retículo endoplasmático es el principal almacén del calcio intracelular en el músculo estriado y participa de forma importante en lo que es la regulación del proceso de acoplamiento, excitación, contracción en el músculo esquelético y cardíaco, regulando las concentraciones intracelulares de calcio durante la contracción y la relajación muscular. En cuanto a los sarcolemas, es una membrana semipermeable y lipídica, tal como las demás membranas de otras células. Sin embargo, tiene la diferencia de que la continuidad de la membrana en la fibra muscular se extiende en forma de trabéculas hasta el interior de la célula, a través del sarcoplasma. En cuanto a la mitocondria, son un tipo de orgánulos localizados en las células que se encargan de suministrar la mayoría de la energía que se necesita en la actividad o respiración celular. Esta funciona como central energética en la célula. La función de los miocitos es la contracción y como resultado la producción de movimiento. Cuando nos referimos al músculo en términos generales, estamos hablando de un tejido, es decir, de una composición de células que comparten una función en particular, en este caso la contracción. A estas células musculares se encuentran rodeadas de sustancia intercelular y tejido conectivo. Por el tejido conectivo que circunda a los miocitos transcurren los vasos sanguíneos que proveerán los nutrientes necesarios para el metabolismo de estas células y recogerán los desechos producidos por su actividad. En cuanto a las propiedades del tejido, el tejido muscular posee dos propiedades básicas que lo distinguen de otros tejidos. Una es que es un tejido excitable, es decir, que es capaz de generar potenciales de acción que resultan claves para la contracción muscular. Otra es que es un tejido que puede convertir la energía química provista por la hidrólisis del ATP en energía mecánica y calor.